Calidad Ganadera es una presentación de Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Calidad Ganadera. Tenemos una nueva propuesta para ustedes que están del otro lado, como siempre, por supuesto. Y seguimos hablando de lo que él dejó esta edición del 10º Simposio Internacional de Búfalos que se realizó aquí en nuestro país. Recordemos que fueron dos interesantes jornadas académicas con expertos nacionales y también expertos internacionales en cuanto a lo que es la producción de búfalos en sus respectivos países, también en nuestro país, por supuesto. Datos muy interesantes y muy productivos, por sobre todo, de lo que van haciendo también ellos con la producción bufalina, los diferentes puntos donde se encuentra cada uno y, por supuesto, nosotros estuvimos haciendo el acompañamiento completo de ambas jornadas. Luego de que concluyeron estas jornadas y por supuesto también vamos a compartir con ustedes en un próximo capítulo, tenemos el Tour Bufalero también conformado por 2 jornadas de salida de campo donde estuvimos recorriendo distintos puntos de nuestro país y conociendo un poco de cerca la producción bufalina. Vamos a visitar en esa ocasión 2 estancias muy importantes y bueno, les invitamos a estar atentos para cuando llegue ese momento. Ahora queremos que se pongan cómodos porque a partir de este momento vamos a disfrutar de 2 conferencias muy importantes que también formaron parte de esta 10ª edición del Simposio Internacional de Búfalos de Europa y las Américas. Voy a tomar así sea un minuto porque el estar acá es un gran privilegio, un gran honor. Darle las gracias primero a Richard y a la organización de criadores de búfalo de Paraguay por darme la oportunidad de estar acá presente. También, por supuesto, a la Asociación Venezolana de Criadores de Búfalos de parte de Nicola, quien también pues, fue parte de esta posibilidad de estar acá. Y también es un honor para mí compartir esta sesión con el profesor Marco Saba, con toda su experiencia. Yo realmente no me considero una eminencia, seguimos aprendiendo todos los días y para mí eso es lo más importante. Aprendemos hasta el día que creemos que lo sabemos todo. Obviamente el manejo del búfalo es algo bien amplio. Yo voy a enfocar mi aspecto en la perspectiva reproductiva. Y yo creo que es fundamental que toquemos aspectos de manejo cuando consideramos que hay un desarrollo tecnológico tan importante. Creo que para mí el manejo reproductivo es la base para la aplicación a posteriori de esas biotecnologías reproductivas que ya hemos visto. Tenemos que primero caminar, aprender a caminar para luego correr, ¿verdad? Ya cifras que hemos visto. El profesor Borghese lo mencionó esta mañana muy bien. Se espera un crecimiento mundial total de la población que hoy, acabo de ver la noticia, profesor, que ya alcanzó los 8.000 billones de habitantes, pero se espera que entre el año 2010 y 2050 alcance una población de 9.000 millones de habitantes. Eso es una cifra que nos establece un reto y un gran desafío para la industria ganadera en el mundo. Se espera un crecimiento entre un 35 y un 56% de la demanda de alimento. Los desafíos que tiene la industria ganadera para enfrentar es ese incremento de la población humana y la necesidad para abastecer esos alimentos. También es importante tener en cuenta que cada vez hay menos disponibilidad de recursos y superficie para la explotación ganadera
y tenemos un gran desafío que es el cambio climático y además de esto la creciente oposición a la industria, como ya lo estableció el profesor Sorio en esta mañana. Existe una campaña mediática bien importante en contra de la industria ganadera. Y para mí, un aspecto bien importante dentro de estos desafíos es poder optimizar la productividad por unidad animal. Esto quiere decir utilizar menos recursos e incrementar la producción, obviamente en un equilibrio razonable. Para eso pues tenemos que ser más eficientes, no solo logrando animales de mayor producción, sino más eficientes en el manejo de los recursos que nosotros tenemos. La especie bufalina, ya lo hemos discutido también, es una especie emergente, como lo menciona el profesor Borghese en muchas de sus publicaciones, que es capaz de producir proteína de origen animal de alta calidad, tanto leche, productos lácteos y carne. Esta especie ha presentado un crecimiento en los últimos años, según la estadística de la FAO, más alta que el resto de las especies de animales domésticos, como pueden apreciar allí. El 16% del crecimiento de todas las especies está dado por los búfalos, superior a los vacunos que todavía siguen creciendo, ¿verdad? También hemos visto que el aporte para la producción de leche de la especie bufalina es mayor el crecimiento que la especie bufalina tiene en la producción de leche es mayor al crecimiento que todavía existe en la industria vacuna. Como pueden ver, por ejemplo, a la derecha, el crecimiento que hubo en los últimos 10 años, estos son datos de la World Dairy Situation, es el boletín internacional de la International Dairy Federation. Ellos establecen que el 4,1% del crecimiento en el aporte de la leche viene del búfalo, y la vaca pues también tuvo un crecimiento y ese aporte es del 2,1%. Es decir, que cada día la especie bufalina aporta o contribuye más a la cuota de leche mundial, ¿verdad? Ustedes pueden ver allí que para el año 2010 el aporte del total de la leche por parte del búfalo era el 12,8%, hoy el día alcanza el 15,3%. Es imposible pensar, o es increíble, para mí sería ingenuo pensar que el búfalo va a reemplazar al bovino o al vacuno, ¿verdad? Que es el término apropiado que debemos utilizar en la provisión de leche a nivel global. Y por eso, cuando Richard me pidió esta charla, para mí fue un gran reto y un desafío poder establecer lo que él me pedía. No solamente quisiera que hablaras de manejo, sino que también pudieras establecer las diferencias en las especies y cómo pueden convivir esas dos especies. Por lo tanto, pues no fue nada fácil poder abordarlo, ¿no? Las diferencias ya las han discutido muchos de mis conferencistas, colegas que me han precedido. Existen muchas diferencias biológicas y muchas diferencias desde el punto de vista del manejo también entre las especies. Acá la pregunta sería, ¿con quién lo vamos a comparar? Si yo comparo las especies vacunas, una vaca Jersey es diferente a una vaca Holstein, y si comparo cualquiera de estas con un animal bocíndicos, pues por supuesto va a ser diferente. Entonces no es tan fácil poder establecer con quién yo voy a establecer las diferencias. En este caso, el búfalo es muy diferente a todas estas especies en conjunto y de manera particular, desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de la fisiología, de la nutrición, de la reproducción, del metabolismo, del temperamento, de los hábitos. Es decir, que yo pudiera pasar aquí, Richard, todo el día hablando de las diferencias. Tendríamos que organizar un taller solo para establecer esto, pero no es la idea, en adaptabilidad, en productividad. Yo me voy a enfocar básicamente en el manejo y en el manejo reproductivo. Yo voy a comparar principalmente la especie bufalina con la especie vacuna, principalmente el que están viendo en la foto derecha. En Venezuela, el 95% de los sistemas de producción son sistemas de producción de ganadería doble propósito con predominio de animales bocíndicos. Son animales que se utilizan no solamente para la producción de carne, sino para la producción de leche. El soporte de la economía de los ganaderos venezolanos es que ordeñan esa vaca, así sea para sacar 4 o 5 litros de leche, que es el promedio nacional.
y encima de eso, o aparte de eso, destetan un ternero que tiene un potencial para la producción de carne. La leche les da el flujo de caja y la carne le da el dinero para las inversiones y el capital. Yo me voy a dedicar a esa comparación. Cuando vemos adaptabilidad, yo pudiera decir que la adaptabilidad es similar porque son dos animales resistentes. El boj índico es un animal que está adaptado al trópico, pero en cuanto a la mansedumbre, el búfalo muestra ser mejor cuando lo comparo con esa vaca que estoy comentando. La resistencia o la resistencia a enfermedades, esto va a depender mucho del manejo que yo tenga en mi finca. Yo pudiera decir que una vaca es menos resistente, por ejemplo, a ciertas enfermedades, pero los animales vacunos pueden ser susceptibles a otras. Acá pues no puedo establecer claramente quién es más resistente o no. Lo que sí es claro, ya lo han conversado, es que el bufalino es capaz de convertir más alimento, de utilizar recursos toscos y convertirlos en proteína de origen animal. Es un animal más longevo, es un animal que demuestra en comparación de aquel animal en el manejo una mayor eficiencia reproductiva. Y en cuanto a la respuesta de las biotecnologías reproductivas, hemos visto que a la inseminación artificial convencional a celo detectado, la especie bufalina responde menor, mientras que la IATF, en mi experiencia personal, es un animal que responde muy bien a los programas de IATF, tanto en la temporada como fuera de la temporada, como ya lo estableció el profesor Baruselli. En cuanto a la producción in vivo de embriones, ya él habló de esto, y en cuanto a la producción in vitro de embriones, también cuando lo comparo con aquella especie. Esas serían, en líneas generales, las mayores diferencias. Yo, como les digo, voy a enfocarme en cuanto a la eficiencia reproductiva y qué estrategias podemos tener para mejorar esa eficiencia reproductiva. Es importante que haga una reflexión. En el caso del manejo ganadero en Venezuela, una de las observaciones o las características más comunes que nosotros encontramos es la carencia de la implementación de criterios gerenciales. Nosotros vemos que nuestros ganaderos son ganaderos, pero pocos son gerentes de sus sistemas de producción. Y esto pues me lleva a pensar que debemos entender o debe entenderse que cada actividad que nosotros desarrollamos dentro del sistema de producción debe estar enmarcado dentro de un programa de control y manejo, en este caso de la reproducción. Y esta es la única forma que tenemos para auditar nuestro sistema de producción y saber si estamos haciendo las cosas bien o si las estamos haciendo mal. También es importante que tengamos en cuenta que en un sistema de producción existen diferentes componentes que van a actuar o van a incidir o influenciar de manera positiva o manera negativa cuando ellos se relacionan. Por ejemplo, si yo descuido mi programa nutricional, obviamente va a haber una influencia negativa sobre los aspectos reproductivos. Es claro que debemos pensar que ellos se interrelacionan íntimamente, son capaces de influenciar de manera positiva y negativa y que no poseen ningún rango de importancia uno sobre otro. Los que me conocen saben que trabajo en reproducción, especialistas en biotecnología reproductiva, y yo no puedo asumir que la reproducción es lo más importante. Todos tienen el mismo carácter o el mismo nivel de importancia. Y lo más importante es que deben estar bajo los criterios técnicos gerenciales. Debe haber un aporte o un apoyo por parte de los técnicos profesionales que trabajan en estos sistemas de producción. Esto es básico de la teoría de sistemas. Sabemos que toda esa cantidad de componentes que están dentro del sistema de producción van a interactuar, que también es sensible y vulnerable a otros aspectos. Nosotros tenemos un entorno, ¿verdad?, y un extraentorno. En Venezuela, básicamente, la situación política y la situación económica ha sido el principal enemigo del desarrollo ganadero en los últimos años. Sin embargo, pues los productores, acompañados del conocimiento que se genera, han sido capaces de sortear esa situación y afortunadamente de crecer. En Venezuela, el búfalo crece alrededor del 15 al 20% anual en una economía que se ha deprimido en otros sectores.
Como objetivo general de este programa de gestión reproductiva, es importante que tengamos en cuenta que para obtener la expresión de las actividades reproductivas u optimización de la eficiencia reproductiva, el interés principal es incrementar esa eficiencia, y al incrementar la eficiencia reproductiva nosotros aumentamos la rentabilidad del negocio ganadero. Hay objetivos específicos, esta información va a quedar en las memorias, ahí está, pero esos objetivos tienen que estar escritos en un manual de procedimientos. Parte de esos objetivos incluyen, pues obviamente dentro del programa reproductivo, prevenir precozmente los problemas reproductivos, minimizar el riesgo y la incidencia en la aparición de estos. También es importante que me permite controlar de manera oportuna la extensión de estos problemas reproductivos y así sucesivamente. Una de las principales motivaciones para presentar esta charla era proveerle a los ganaderos herramientas que le permitiera a sus gerentes o a sus técnicos del programa reproductivo tener información que les pueda ser útil. Algunos de los requisitos para poder llevar un programa reproductivo incluyen obviamente tener una identificación clara de todos los animales, es decir, poderlos identificar con el método que ustedes prefieran, pero es importante que se puedan aperturar registros individuales y generales. Estos registros deben ser registros confiables, precisos. Debe existir también un control sanitario adecuado a la zona geográfica, un lineamiento genético coherente a la zona donde yo estoy ubicado. Yo no puedo pretender, por ejemplo, en el estado Zulia, en las zonas más calurosas, el bosque húmedo tropical del sur del lago de Maracaibo, establecer la raza Holstein, ahí no se me va a adaptar. Entonces yo tengo que tener un lineamiento genético claro y un plan de alimentación acorde al tipo de animal. Hacemos muchas actividades dentro de este programa reproductivo, establecemos registros, evaluamos clínicamente hembras y toros, hacemos diagnóstico precoz tardío de gestación, hacemos también asistencia en el programa de mejoramiento genético, en fin, una cantidad de actividades que se llevan dentro de un programa reproductivo. Si de esas actividades que están allí, su veterinario solamente va a palpar y decir, este animal está preñado y este está vacío, ese veterinario solamente está cumpliendo con una de las posibles 14 actividades que deben desarrollarse. Y una de esas actividades es la evaluación de la eficiencia reproductiva, que es donde yo me voy a enfocar. Los objetivos de la evaluación de la eficiencia reproductiva son claros, esto está en la literatura, es analizar datos reproductivos históricos, es medir parámetros y fijar índices normales y establecer las metas. Por ejemplo, yo digo, mi intervalo entre parto este año fue de 450 días, para el año siguiente yo quiero reducir al menos 10 días de ese intervalo entre parto, monitorear los datos e índices reproductivos, evaluando si cambios en el manejo generaron un efecto positivo o un efecto negativo. También me permite confirmar la existencia de algún problema de la reproducción y además de esto, pues correlacionar índice reproductivo con la producción de leche y lo más importante, los resultados económicos de la gestión. Condición esencial, decía Sadi por allí, tener registro. Ahora bien, definamos qué es la eficiencia reproductiva. La eficiencia reproductiva yo la podría definir como el estado óptimo de expresión de actividades fisiológicas de la reproducción. Otras personas lo han definido como la capacidad de una vaca de producir un becerro y una cría o una lactancia al año, pero otros también lo han definido como la capacidad de servir y preñar una hembra en el menor tiempo posible después del parto con el menor número de servicios posible. Esa sería la definición general y ese es el objetivo al cual todo ganadero desea apuntar. La ineficiencia reproductiva la podemos definir basado en la infertilidad y en la infecundidad. Vamos a repasar conceptos básicos de manejo. La infertilidad es la imposibilidad relativa y temporal de una hembra para gestar una cría y llevar a término esa gestación con un mínimo número de servicios. El límite extremo de esta condición sería la esterilidad. Entonces estos conceptos son importantes que lo tengamos en cuenta. Y la infecundidad sería la razón de una hembra de no ser fecunda. ¿Qué quiere decir esto?
que no me produce una cría en un tiempo estimado o un tiempo razonable. En este caso, si hablamos de la búfala, yo pudiera decir un intervalo entre parto menor a 400 días o mayor a 400 días, yo consideraría esa búfala infecunda. No quiere decir que no pueda ser rentable para el negocio ganadero. La fertilidad es la habilidad de esa hembra de quedar gestante luego de 1 a 2 servicios, o pudiera decir también, si el 60% de mis vacas o mis búfalas quedan gestantes al primer servicio, mi rebaño es fértil. Y si tengo menos del 15% de vacas o búfalas que requieren 3 o más servicios para preñarse, también pudiera decir que ese rebaño es fértil. ¿Qué debemos concientizar? Que un intervalo entre parto ideal en animales bufalinos estaría alrededor de unos 400, 420 días. Todo lo que esté por encima de eso me estaría indicando que el animal no está siendo eficientemente o no está siendo eficiente desde el punto de vista reproductivo. La importancia de esto radica es que en ganadería bufalina en Venezuela el costo de un día vacío de una hembra después de esos 400 días representa una pérdida insensible económica de 2 a 4 dólares. Y esto está medido de acuerdo a la producción de leche de esa búfala y de acuerdo a la ganancia diaria de peso que tiene ese becerro. ¿Qué es esta pérdida? No es que el ganadero perdió 2, 4 dólares por animal, sino es que dejó de ingresar al año siguiente esos 2, 4 dólares al sistema de producción por un retraso en la fertilidad. Y yo pudiera decir que un rebaño con una eficiencia reproductiva ideal del 100% cuando las hembras tienen 400 días de intervalo entre partos, y pobre mala cuando menos del 85% de esas hembras tienen un intervalo entre partos de 400 días. Usted puede hacer un análisis de esa gráfica y ubicar dónde se encuentra en este momento su rebaño. Objetivo, repito, tener un becerro, una lactancia por búfala en un periodo menor o igual a 400 días. Esto es una medida un poco exigente, pero ese es el parámetro ideal que yo estaría buscando. Como habló el profesor Baruselli, si manejamos técnicas reproductivas como la inseminación a tiempo fijo, pudiéramos lograr inclusive 12,7 meses. Eso es menor a 400 días. La evaluación de la eficiencia reproductiva la evaluamos de manera completa. Esto debe implicar evaluar los diferentes componentes que componen la eficiencia reproductiva. Yo debo hacer un desglose de cuáles son esos componentes y debo hacer un análisis integrado considerando sus componentes, los índices de cada componente y hacer una evaluación conjunta. Ya les voy a resumir más o menos el análisis que pudimos hacer en Venezuela en una finca o en un rebaño de un productor que lleva los 2 sistemas de producción, es decir, un productor que originalmente era un ganadero vacuno o es un ganadero vacuno, ya se convirtió también en un ganadero bufalino. Es un rebaño de aproximadamente 25.000 vacunos y 3.000 búfalos hoy día en la actualidad. Es decir, que los retos y los desafíos para manejar esos animales son bien grandes. Les voy a hablar un poco. El ganadero ha decidido manejar los vacunos en un sistema de pastoreo de rotación y ha decidido asignar a las búfalas aquellas áreas donde el vacuno no prosperaba, sino las áreas más marginales. Como podrán ver, este es un pequeño video, ahí hay garzas también, los vacunos tienen sombra, tienen agua y tienen un pastoreo rotacional, reciben suplementación mineral, y las búfalas están en las zonas más altas, donde son sabanas, con suelos ácidos, deficiencias de minerales, y obviamente no ven nada de sombra, pero hay ciertas áreas de laguna. Y les voy a mostrar ahora, ya para finalizar, el análisis de los últimos años. Les digo que en Venezuela este ganadero desde hace 2 años está enfrentando inundaciones y grandes retos y desafíos para producir en Machiques de Perijá, en la cual no se consigue combustible para movilizarse para llegar a la finca, ni tampoco para colocarle combustible a la maquinaria agrícola, y esos son los resultados del análisis que les puedo mostrar. Les decía yo
que la eficiencia reproductiva yo la debo descomponer en los diferentes componentes. Lo ven en colores, desde el punto 5 al punto 1 en diferentes colores. El primer color o la columna de arriba representa la precocidad. La precocidad la medimos con dos indicadores reproductivos que son edad al primer servicio y edad al primer parto. Tenemos otro componente que es la ciclicidad posparto. La medimos con dos indicadores, intervalo parto-celo, intervalo parto-primer servicio. Luego vamos a tener eficiencia de la detección de celo o capacidad de servicio, que en búfalos no es fácil, pero tenemos dos indicadores que nos permiten evaluar este componente, como el intervalo interestrual y el porcentaje de hembras preñadas. Y finalmente tenemos la fertilidad y la fecundidad. La fertilidad la medimos a través de índices como la fertilidad al primer servicio, fertilidad global, servicios por concepción y porcentaje de repetición. Y por último tenemos el componente fecundidad, que la medimos con dos indicadores reproductivos que son el intervalo parto-concepción y el intervalo entre partos. Yo les pregunto cuáles de esos índices ustedes están evaluando y se podrían ustedes mismos responder qué componente están evaluando. Si yo solamente estoy evaluando intervalo entre partos, estoy evaluando apenas un componente de la eficiencia reproductiva y estaría descuidando otros componentes de la eficiencia reproductiva. Estos son dos índices bellísimos que la mayoría de los ganaderos y lamentablemente veterinarios son los únicos índices que evalúan. ¿Qué desventaja tiene? Que solamente me está diciendo cuáles son los animales que se están preñando, pero no me está diciendo cuáles animales no están preñándose. Por ejemplo, yo puedo comparar estos dos sistemas de producción y lo tienen allá a la derecha, tienen el parámetro ideal, ¿verdad? Y tienen vacunos y bufalinos en dos columnas diferentes. Podemos comparar, por ejemplo, los vacunos, el intervalo parto o entre partos fue de 544 días en ese rebaño y el bufalino fue 453. Pero la tasa de eliminación, por ejemplo, por problemas reproductivos en el ganado vacuno fue de 11%, lo ideal es que sea el 10%, y en bufalino fue del 2%. Pero ¿qué tal si yo les diría que la tasa de eliminación por problemas reproductivos en esa finca con los bufalinos fue del 20%? Ahí, cuando yo incorporo ese segundo componente, estoy diciendo que debo ser más objetivo a la hora de evaluar la eficiencia reproductiva, porque si no me estaría quedando corto con el análisis. Esto me permite a mí, y pueden tener ahí una comparación, cómo fue el comportamiento de los dos rebaños, vacunos y bufalinos, y ustedes mismos pueden sacar una conclusión, quién tuvo un mejor comportamiento. Pero, por ejemplo, como pueden ver en el componente fertilidad, de los 4 índices reproductivos, en este rebaño nada más pudimos evaluar la fertilidad al primer servicio. Yo les preguntaría a ustedes qué pasó con la fertilidad global, servicios por concepción y porcentaje de repetidoras. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí que no pudimos calcularlo? Básicamente no lo pudimos evaluar porque es un sistema de monta natural no controlada. Si yo no sé cuándo el toro monta a la búfala, yo no puedo detectar si está ocurriendo un problema de fertilidad, si la búfala está repitiendo servicios o no, o si el toro está teniendo un problema en su calidad espermática. Es una gran desventaja, en este caso, en el bufalino, que si no llevamos inseminación artificial, no podemos detectar qué componente puede estar afectado. Y la importancia es sencilla, es que si yo no soy capaz de hacer eso, no puedo descifrar qué está ocurriendo en este rebaño. Por ejemplo, si hay un problema de neosporosis, si hay un problema de leptospirosis, si hay un problema de enfermedades reproductivas como IBR, diarrea viral, etcétera. No puedo identificar el problema y esa es una de las grandes desventajas en ese caso. Resumiendo, la eficiencia reproductiva no solamente se evalúa evaluando índices de fecundidad, sino se deben evaluar todos los componentes reproductivos o de la eficiencia reproductiva. Como resumen y análisis adicional, los animales bufalinos en ese rebaño presentaron una mayor eficiencia reproductiva, una mayor ganancia diaria de peso, una menor mortalidad, como pudieron ver en los indicadores, menor tasa de descarte, mayor longevidad, por lo tanto una mayor rentabilidad y un mayor
del crecimiento del rebaño. Esto me indica que en ese rebaño se hizo un análisis. Este fue un bufalero que inició en el año 2016 con 600 cabezas de búfalos. Hoy en día tiene 3.000 cabezas. Hubo un crecimiento en esos años del 500%. Ese productor lo único que lamenta, es un productor de 75 años de edad, lo único que lamenta es no haberse convencido antes de cambiarse de vacuno a bufalino. Y me dice, quisiera volver a nacer, y si yo hubiese pensado esto cuando me convertí en ganadero hace 40 años atrás, pues no lo hubiese pensado 2 veces. Esto nos demuestra que este es un animal más eficiente, más resiliente, sustentable y rentable. Sería para mí la definición del ganado bufalino. Como conclusión, ya solamente quiero mencionar que el análisis integrado de los índices reproductivos es importante, me permite tener una visión amplia de la eficiencia reproductiva, es indispensable para una adecuada toma de decisiones y es la herramienta necesaria que les va a garantizar el éxito de la gestión ganadera. Para agradecer pues a mi universidad, a la Universidad del Zulia en Venezuela, a mi facultad, mi alma mater, también a la Asociación de Criadores de Búfalos, a la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos y al Instituto de Medicina de Berlín y a la Universidad Charité de Berlín, que son las instituciones que me dieron el permiso para poder estar hoy acá, y obviamente a otra institución donde estoy aliado y afiliado. Gracias por su atención y ya con eso quiero, gracias, finalizar, obviamente como venezolano, como latinoamericano y como americano, insistir a todos aquellos miembros de la federación que puedan darle respaldo y apoyo a la Asociación Cría Búfalos, a su presidente, en nombre de todos, y en mi caso pues garantizar, como ya se lo manifesté al profesor Borghese, coordinar toda la parte científica y académica y darles el soporte para que eso pueda salir de la mejor manera. Es nuestro deseo, nuestro anhelo poder visitarlos, recibirles y darles el mismo abrazo, la misma cordialidad que Richard nos ha dado en este evento y su familia. Muchas bendiciones para Richard, que Dios te prospere grandemente. Amén. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de Richard Moss para participar de este simposio. Es un honor para mí estar acá en Paraguay y en la jornada organizada por APAR Cribú. Y voy a decir 2 palabras, pues, digamos, tengo 75 años, pero no quiero nacer de nuevo, ¿no? Hace 46 años, en el año 76, fui el responsable en la finca de Enrique Bencich, 45.200 hectáreas sobre el río Paraná, al sur de Corrientes, de organizar con un jefe, Ricardo Mastropaolo, el primer establecimiento que hizo producción racional ganadera con búfalos en la Argentina. Después también quiero mencionar que estuve aproximadamente 30 años, desde el año 83 hasta el 2013, a cargo de los registros genealógicos de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, y en el 83, entre el 83 y el 85, organizamos los registros genealógicos con la ayuda principalmente de la ABCB,
la asociación brasileña, también la orientación de la asociación DANAS, asociación italiana, y con la ayuda también, por supuesto, de la Sociedad Rural Argentina. Y por último, actualmente soy asesor de algunas empresas del país y de afuera, y soy productor en Corrientes, criador de búfalos de raza mediterránea y miembro del directorio de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos. Bueno, estas diapositivas, este PowerPoint, digamos, no tiene la alta tecnología de todas las presentaciones hasta ahora, pero igual voy a tratar de defenderme. Son dos temas esencialmente que voy a mencionar acá. Primero es, digamos, algo para los que no conocen el búfalo, que creo que hay poca gente acá porque casi todos conocen el búfalo perfectamente bien, de cuáles son las ventajas comparativas y su consecuencia de mayor rentabilidad en relación al vacuno. Y el segundo punto, que creo es el más extenso, es la mayor eficiencia de producción del búfalo en relación al vacuno y por qué, cuál es el porqué técnico, científico, de que ese organismo, ese animal, tiene una mayor eficiencia que el vacuno en determinadas condiciones. En primer lugar, digamos, mejora, bueno, como acabo de decir, mejora la rentabilidad en todas las escalas ganaderas. Mejora la rentabilidad en los establecimientos de gran escala, en los establecimientos medianos y en las microempresas familiares. En todas las escalas ganaderas estamos hablando de los subtrópicos, de los trópicos y de la región ecuatorial en nuestra América. Principalmente América del Sur y América Central, también la región subtropical de América del Norte, la que sigue. Ventajas comparativas, tratando de ser sintético, tengo muy poco tiempo, ya se mencionó, resistencia a altas temperaturas hasta 48-50 grados centígrados, siempre que tenga alguna protección en las horas de mayor irradiación solar, que si no hay lagunas o charcos, puede ser también la sombra. Es más resistente a las enfermedades comunes del ganado, pero hay que aplicar los planes preventivos porque la sintomatología en búfalos es mucho menor, sintomatología clínica, y a veces cuando aparecen es tarde. Muy buena calidad de carne, similar a la vacuna por sus cualidades de jugosidad y terneza. Su carne es nutracéutica, o sea, tiene diferencias favorables hacia el consumidor humano, o sea, hacia la salud humana, con excelente tenor de proteínas, mayor tenor de hierro y otros minerales. 40% menos de colesterol, con mayor tenor de ácidos grasos poliinsaturados. Es decir que, digamos, no solo tiene menos grasa la carne, digamos, sino que además es una grasa digerible con la cadena doble ligadura. Es una producción orgánica de carne, creo que se puede definir como una producción orgánica de carne, y el bajo costo de producción a campo natural permite una inversión menor en cuanto a campo. En Argentina, por ejemplo, campos del norte pueden valer por hectárea de 5 a 10 veces menos que los campos de la pampa húmeda, y también aproximadamente por lo menos un 40% menos, 50% menos de gasto de veterinaria y 40% menos de gasto personal, la que sigue. Bueno, esto redunda en un potencial para toda la región del subtrópico, no solamente argentino, sino que subtrópico, trópico, los trópicos y la región ecuatorial de todas las Américas. Y en cuanto a la leche, no solo tiene más grasa butirosa, sino que tiene un 30% más de proteínas y su contenido de sólidos totales también es mayor. Y acá la grasa es de 2,5 a 3 veces más que en los vacunos. Y esto redunda en un rendimiento, como ya hemos visto, lo han dicho varias veces, mayor en productos lácteos gracias a ese mayor tenor de grasa, de grasa butirosa, la que sigue. Duplica o triplica el número de crías por vientre, como ya se dijo,
y además tiene entre el 15 y el 20% más de parición, es decir, puede producir fácilmente 18 bucerros versus en el norte argentino, por ejemplo, 6, 8 bucerros en el mejor de los casos y con razas índicas o sintéticas cruzadas con británicas. La res rinde, ya se ha dicho acá varias veces, rinde menos, pero entrega más kilos de carne. La que sigue. Produce con eficiencia, con alimentos de baja calidad, voluminosos, y es la fuente económica para la producción más económica para la producción de carne, leches y derivados. El macho castrado se recría y engorda en forma ininterrumpida, se faena más joven y se obtiene una res de muy buena calidad. ¿Por qué tiene esa ganancia de peso ininterrumpida, quizás con un intervalo en el invierno, pero no pierde peso sino que se mantiene? Es porque, por las razones que voy a explicar, pero además porque es un animal longevo y no cambia de diente y va a faena con dientes de leche. La que sigue. Los búfalos, bueno, acá menciono mi visión de lo que está pasando en el país. En la época actual, los búfalos son insuperables como productores de carne y de leche en el norte argentino. Ocuparon primero los campos bajos del NEA, del noreste argentino, y después poco a poco fueron ocupando los campos altos, que eran de cría obligada. ¿Qué quiere decir de cría obligada? Que cuando se llegaba la edad de destete, los terneros tenían que irse al sur, a otras zonas de mejor pasto, de mejor campo, o si no, entrar en un programa de suplementación con destete hiperprecoz, etcétera, que tiene su tema en los costos. Y de esa manera, digamos, se fueron poco a poco imponiendo por su mayor eficiencia productiva. La primera vez que el búfalo ocupó el escenario nacional, justamente, fue con el Congreso Mundial, el 10º Congreso Mundial, que conseguimos hacerlo en Buenos Aires, en la Argentina, y hubo muy exitoso con la participación de 30 países y 500 personas, digamos, con el apoyo del presidente de la Federación Mundial, que era el presidente de la Asociación Argentina en ese momento, y acá está presente Gustavo Crudeli, que era el presidente del Comité Científico, y el que suscribe el presidente del Comité Organizativo. Yo quiero decir también que sé muy bien lo que significa organizar eso. Como dijo el doctor Borese, a mí personalmente hubo semanas que ni siquiera tocaba el piso, ¿no?, del ritmo con el cual tuve que trabajar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Primero, en el 2010 ocupa el escenario central digamos, durante una semana, 10 días, y en el 2020 hay un cambio. A partir de los 20 se está produciendo un cambio, digamos, por diferentes motivos. Uno biológico, que es el cambio de generación, en donde hay propietarios de una nueva generación con menos superficie y con mayor necesidad de rentabilidad, y que no tienen las rutinas de trabajo que tenían, digamos, tanto las personas, los trabajadores como los empresarios, y entonces, digamos, asimilan la nueva tecnología con más facilidad. Y el otro, digamos, canal por el cual se está produciendo el crecimiento de mayor ritmo en la Argentina es el boca a boca, como decimos nosotros. O sea, hay vecinos que ven que el campo de al lado está produciendo mucho más terneros, y entonces empiezan a preguntar cómo es la cosa. Acá hay un criador que vive en Córdoba y tiene fincas grandes en Santiago del Estero, y está poblándola con búfalos, y yo soy testigo que en los últimos remates los vientres, las hembras de destete y preñadas, etcétera, por lo menos la mitad de lo que se vendía era comprado por criadores relativamente nuevos. ¿Por qué esa mayor eficiencia productiva del búfalo? Porque todo el mundo habla de eso, pero ¿cuál es la base técnica? La base técnica es la fisiología nutricional, es decir, el aparato digestivo
del búfalo, sus características fisiológicas y anatómicas. Ahí está, por supuesto que está el factor de manejo, alimentación, genética, etcétera. Pero digamos, lo que es el animal, lo que funciona dentro del animal, explica esencialmente el porqué de su mayor eficiencia en campos de mala calidad. Si reciben raciones concentradas, queda al final el búfalo. El más eficiente son las aves, con 3 kilos de alimento por un kilo ganado de peso vivo. Se le sigue el cerdo con 3-1, los vacunos de carne con 6-1, el lechero con 7-8-1 y el búfalo con 6-8-1 está, digamos, entre los menos, digamos, con la menor eficiencia. Aunque hay trabajos en Brasil recientes en donde en campos fertilizados muy intensivos y con alimentación de altísima calidad han logrado ganancias de peso mayores que los vacunos. Pero bueno, es un tema que está trabajándose y analizándose hace 2 años recién y todavía hay que reafirmar el tema. En vez con los alimentos voluminosos, que nosotros consideramos que tienen que tener un mínimo de 18% de fibra cruda, mientras en Italia los tienen hasta el 45% de fibra cruda. ¿Por qué? Porque los voluminosos que se dan en Italia son de lujo, son de fardos de alfalfa, son silajes de maíz, cosas que nosotros no manejamos, digamos, es otra calidad de voluminoso. Con alimentos voluminosos está diciendo, es decir, carbohidratos estructurales, el búfalo es muy superior, las ganancias de peso son un 60% mayor, permite una edad de faena en el norte 1 año y medio menos de edad en relación al vacuno, y tenemos entre el 15 y el 20% más de parición. También hubo en Malabrigo, en el norte de Santa Fe, un ensayo hace años en donde se bajó la calidad del voluminoso y se demoró el engrasamiento del animal y se le dio más tiempo para el aumento de las masas musculares. Y bueno, la suplementación mineral es igual que el vacuno, la que sigue. Bueno, esto ya fue mencionado por el profesor Sorio, el doctor Sorio, y voy a tratar de profundizarlo un poquito más, porque estoy describiendo las diferencias anatómicas y fisiológicas de todo el tracto digestivo, empezando por la boca, en donde el búfalo tiene 10 centímetros versus 6 centímetros del vacuno. Pueden ser 12, de acuerdo a lo que escuché hoy, y versus 7 del vacuno. Y hay un 45 minutos de masticación en relación a los 35 minutos del vacuno, por lo menos un 30% más de tiempo. Las papilas de la lengua son 2 veces más numerosas que en el vacuno, y además, en vez de tener forma cónica, tienen forma de láminas. Esto fue una investigación realizada en el norte de Brasil, creo que la UFRA, la Universidad Federal de Amazonia, hace un par de años. Los dientes de leche son más fuertes, prácticamente como si fueran dientes permanentes, y eso permite también desde edad temprana una buena masticación. La población microbiana es 2 veces y media mayor en la flora ruminal del búfalo que en la del vacuno, 2 veces y media. Por otro lado, digamos que esas papilas que describí en la lengua permiten un mayor contacto con el alimento. Y en cuanto al rumen, hay un 53% más de tiempo de rumia. El bolo alimenticio pasa con más lentitud, tiene más permanencia en la cavidad retículo ruminal. Y los movimientos ruminales son más lentos, y le da más tiempo, más facilidad a la microflora ruminal para actuar, y después figura que también tiene contracciones más duras, más fuertes. Y todo esto ya es un primer paso para una mayor degradación de la fibra cruda. Ya vamos a hablar. La que sigue.
se transforma el nitrógeno no proteico en nitrógeno proteico. Es decir, que no requiere el flashing de forraje verde como la vaca en la primavera. ¿Por qué? Por todo lo que vengo diciendo, también por contracciones ruminales más fuertes, porque eso hace que haya más quiebre en la fibra cruda, y además, al pasar el bolo alimenticio con más lentitud, la flora microbiana tiene más tiempo y además tiene una actividad más intensa y mayor supervivencia que en el vacuno. También la regurgitación en la rumia es más eficiente, digamos, en la propulsión de partículas que todavía no fueron masticadas lo suficiente o partidas lo suficiente en el rumen. Es decir, y es más eficiente porque tiene más tiempo de maceración. La que sigue. Ya lo dije, mayor permanencia del bolo alimenticio en el rumen, más quiebre de la fibra cruda, y hay un tema acá, mayor degradación de la fibra cruda. Además de tener mayor quiebre de la fibra cruda, hay mayor degradación de la fibra cruda. Me detengo primero en el mayor quiebre. Es capaz de quebrar no solamente la fibra cruda, sino que hasta tallos vegetales que entren en el rumen. ¿Y por qué agrego la mayor degradación? ¿Por qué? Porque hay 2 veces y media más microflora, tienen más actividad y tienen más tiempo para actuar y tienen más supervivencia, digamos, tiempo de supervivencia. La microflora está constituida por bacterias, protozoarios y por los hongos. Las bacterias son especies fibrolíticas, es decir, especializadas, no todas. Hay una preeminencia de especies fibrolíticas que están especializadas en la degradación de la fibra cruda y no amilolíticas que se especializan en la degradación de los granos, como es en el caso de los vacunos. Estoy hablando de mayor proporción, no que sean un 100% una cosa o la otra. Las bacterias, las especies fibrolíticas son las de Fibrobacter, mientras que el Micrococcus es amilolítico, es el que predomina en vacunos. Protozoarios, los géneros especializados en la fibrólisis, o sea, celulolíticos, son los Diplodinium, en vez de los Entodinium, son los que van más hacia la degradación amilolítica. Y los hongos es muy importante porque tienen, digamos que, una actividad más química y hay mayor cantidad de hongos en el líquido ruminal del búfalo y degradan las paredes celulares, o sea que también tienen una función muy importante. También hay que tener en cuenta que si uno pretende animales, y pasó eso también en el norte de Santa Fe, se le cambió la ración, se sacó el volumen, se les dieron granos, los animales durante 2 días no quisieron comer. ¿Por qué? Y después se les volvió a dar el volumen y comieron sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el motivo? Porque cambia completamente, digamos, el cambio de dieta cambia completamente, digamos, el líquido ruminal y los microorganismos se empiezan a morir y terminan teniendo acidosis y se mueren los animales. Entonces, el búfalo es como que es un animal muy inteligente, digamos, como que tiene un instinto de supervivencia y al principio se niega a comer. La que sigue. Bueno, las consecuencias son varias. Metaboliza con más eficiencia el caroteno en vitamina A. Hoy me preguntaba un criador por qué era el color blanco en lugar del color amarillento en la leche, y es porque elabora con más eficiencia la provitamina A, que es el caroteno, y en el búfalo no existe provitamina A, sino que existe la vitamina A. Y ese es el motivo de que la grasa de la res y la leche sean de absolutamente color blanco. Esto también como consecuencia tiene mayor producción de ácidos grasos volátiles totales y de ácidos acéticos, que es quizás la razón posible de una mayor producción de grasa butirosa. Hay mayor cantidad de proteína microbiana y un mayor tenor de grasa, lo acabo de decir. Aparte, aprovecha con más eficiencia la proteína, el extracto estéreo, el calcio y el fósforo. Yo soy graduado hace mucho tiempo y en la facultad
hablaban del nitrógeno no proteico. ¿Y qué es el nitrógeno no proteico? Es el nitrógeno que está capturado por la fibra cruda y que el vacuno nunca pudo aprovechar. Y que gracias a esas características anatómicas y fisiológicas del búfalo, principalmente el rumen, y el abomazo también, lo digo ya que estoy, el abomazo termina de degradar con una acción química y termina casi una total absorción de nutrientes. Bueno, ese nitrógeno no proteico se transforma en proteico porque se libera de la fibra cruda. Y esa es la diferencia, una de las diferencias fundamentales con el vacuno. La que sigue. Es decir, complejo retículo ruminal de mayor tamaño, con mucosas, esto es importante, mucosas más desarrolladas, tienen forma de librillos, igual que en el omazo más todavía, y al ser de mayor tamaño, tienen más capacidad de almacenamiento y más capacidad de ingesta de materia seca. Las mucosas más desarrolladas, a su vez, permiten una mayor área de absorción. Vamos al omazo, que es un 30% mayor, tiene las mucosas muy desarrolladas, completa la digestión con reacciones químicas. Los alimentos totalmente degradados o casi totalmente degradados pasan al intestino, que los absorbe, lo que queda lo absorbe rápidamente, y el paso del alimento en toda la digestión, digamos, en todo el proceso del aparato digestivo es más breve. Al ser un 13% más breve, la digestión dura menos y puede volver a ingerir materia seca y tiene mayor capacidad de ingesta por día. Una cosa, me van a disculpar, yo quería decir esto, hacer esta charla, este comentario, porque es un tema, para mí es un tema muy importante que explica, es decir, como dijo Nicola Favoso, el búfalo no es milagroso. Aparte que lo dijo en el sentido de que hay que ayudarlo, hay que hacer buen manejo, buen medio ambiente, etcétera, pero también hay una explicación técnica fisiológica de lo que es el aparato del búfalo adentro. No es que sea un milagro, sino que es una contextura y un funcionamiento diferente. A mí me dijeron en Corrientes, yo soy productor en Corrientes, patrón, la vaca da un ternero cada 2 años, el búfalo da un ternero todos los años, la búfala es más fértil que la vaca. No, señor, le dije, porque la vaca no está teniendo su alimento correcto. Esa vaca usted llévela a una zona más favorable, que nosotros llamamos la pampa húmeda, o un poco mejor, y esa vaca le va a ser eficiente. El problema no es que sea menos fértil, el problema es que no tiene la alimentación adecuada. Nada más. Y así podíamos disfrutar de estas dos ponencias que formaron parte también del Simposio Internacional de Búfalos que se realizó aquí en nuestro país, un hecho histórico realmente también, como lo calificaban desde la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos de nuestro país. Para nosotros, por supuesto, fue un placer poder acompañar todas las jornadas de actividades. Recordemos que veníamos haciendo el anuncio y el seguimiento correspondiente desde ProGanadería, desde el momento que se anunciaba que Paraguay iba a ser sede de esta importante lucha de producción bufalina dentro del territorio nacional, porque recordemos que es un paso muy importante y por supuesto también impulsa mucho a los productores a seguir trabajando, impulsa también a mirar el futuro y por supuesto a ponerse nuevas metas dentro de lo que es todo el campo de producción y todo lo que se puede aprovechar dentro de los campos que tiene el Paraguay para producir búfalos. Ustedes ya vienen viendo episodio a episodio lo que dicen los disertantes, lo que mencionan los expertos, por sobre todo cómo podemos aprovechar y qué tan rentable es el búfalo dentro de la producción ganadera. Hasta aquí nuestra edición del día de hoy. Les agradecemos como siempre la sintonía y los invitamos a estar atentos a un próximo capítulo de Calidad Ganadera.
Calidad Ganadera fue presentado por Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país.